Hola amigos, qué bueno este nuevo encuentro de ustedes y nosotros porque ambos compartimos una misma pasión, la fotografía. Conociendo que la fotografía es el arte que en la actualidad es practicado por millones de personas, el pasado año este mismo colectivo realizó una primera temporada para el verano. Para felicidad nuestra tuvo una gran aceptación por parte de ustedes, por lo que la dirección del canal educativo decidió realizar esta segunda temporada de Descubriendo la Fotografía. En sus inicios, la fotografía era una herramienta para mostrar poder y posición social. Su transformación en el decursar de los años ha impactado significativamente nuestras vidas y ha transformado el propósito del arte en ellas. Motivo por lo que es muy necesario que todos alcancemos un mayor conocimiento sobre la fotografía. Y para lograrlo, nos vuelve a acompañar el profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, Ramón Cabrales. Amigos, estamos en la sección Historia de la Fotografía y ya tengo a mi lado al profesor Ramón Cabrales. Bienvenido, profesor, es un placer para nuestro colectivo tenerlo de vuelta acá en el programa. Placer para mí, para estar haciendo esta segunda etapa que seguramente va a resultar muy interesante para todos los televidentes, seguro que sí. Pues dígame entonces, ¿qué tema nos tiene para esta yo creo nueva que para esta segunda etapa vamos a hacer una sección dedicada a la historia de la fotografía. Porque por X motivo, nosotros en Cuba, la historia de la fotografía está muy poco estudiada. Se ha estudiado la historia de la pintura, la historia del dibujo, la historia de otras manifestaciones artísticas, pero la historia de la fotografía en Cuba, aunque está escrita, porque hay especialistas que hemos trabajado en eso, no se ha promocionado. Y yo pienso que este es un buen momento para hablar de la historia de la fotografía, porque hay muchas personas, hay muchos artistas, hay muchos fotógrafos que han aportado mucho a la historia de la fotografía y a través de la fotografía a la historia del país y a la cultura del país. Entonces sí, yo creo que es bueno dedicar una sección a la historia de la fotografía en general y bueno, haremos algunas pinceladas de la fotografía cubana en particular. Pero es muy importante, sobre todo para los fotógrafos, tener una cultura de la historia de lo que es. Los médicos tienen su historia de la medicina, los pedagogos la suya, y los fotógrafos realmente carecemos muchas veces de eso, y a veces no nos hablan de un fotógrafo y no sabemos quién es. Y realmente la fotografía ha sido algo muy importante en el siglo XX y sobre todo está siendo muy importante en el siglo XXI. Así que creo que va a ser muy importante la historia de la fotografía. Creo que deberíamos empezar por el inicio, es decir, cómo se origina la fotografía. Mira tú, si fuéramos a analizar realmente cuál es el inicio de la fotografía, nos tendríamos que ir al siglo IV antes de Cristo, porque el primero que habló de la cámara oscura fue Aristóteles, porque la base de cualquier cámara fotográfica hoy en día es una cámara oscura. O sea, es una cámara que puede captar una imagen y ya hoy en general también la podemos ya conservar en un material específico, ¿no? Pero al inicio la cámara oscura se conocía. Aristóteles la usó en unos experimentos que estaba haciendo para ver si podía captar unos eclipses que habían. Pero se sabe, por escritos de aquella época, que ya lo usaba la cámara oscura. Después los árabes, en el siglo XI, Alhazen, sobre todo, que fue un matemático muy importante, también describe la cámara oscura ya en el siglo XI, que estaba en plena Edad Media. Y después en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, que fue de todo un poco, pues también habla de la cámara oscura. ¿Qué cosa es una cámara oscura? Una cámara oscura es un cajón cerrado, una caja cerrada, herméticamente cerrada, forrada por negro que no se le permite entrada de luz por ningún lado, pero que en una de sus caras, en una cara, por ejemplo, que pudiéramos decir que es la cara delantera, tiene un pequeño agujero. Y por ese agujero entra un rayito de luz. Y ese rayito de luz va al fondo y allá en el fondo se produce la imagen que está en el exterior de manera invertida. ¿Por qué ocurre eso? Por las propiedades de la luz. Claro, ya meternos a hablar aquí de la propiedad de la luz es bastante complejo. Pero ¿qué pasa? Que la luz siempre se transmite de forma en rayos paralelos, porque son fotones que se mueven en rayos paralelos, y hay una propiedad de la luz que se llama refracción, que cuando dos rayos chocan, ahí se forma una imagen.
increíblemente. Eso es mágico, eso es una propiedad de la luz. Se forma una imagen. Y cuando tú haces ese agujero tan pequeñito, rayos que suben y rayos que bajan, al pasar por el agujero, se unen, se obligan a unirse. Y ahí en ese agujero se forma la imagen. Y esa imagen se proyecta en el fondo. Si cerráramos este estudio ahora, herméticamente cerrado, bueno, está herméticamente cerrado, apagáramos todas las luces y abriéramos un huequito en aquella pared de allá, aquí veríamos todo lo que está ocurriendo del lado de allá, invertido. Eso es una cámara oscura, esa es la base de toda cámara fotográfica. El problema estaba cómo conservar esa imagen, cómo yo la pudiera imprimir, porque sí, tú te podías meter incluso dentro de la cámara oscura y ver la imagen, se hace, los pintores lo hicieron después para poder pintar, pero no se podía imprimir. Eso se lo debemos sobre todo a la química y a la física. La química sobre todo porque años después descubren las sustancias fotosensibles, sustancias a base de plata, que cuando la luz le da, reaccionan y se forma una imagen. Eso ayudó mucho. Y la física sobre todo por la óptica, porque ese agujerito se empieza a sustituir por lentes, por cristales cóncavos y convexos que permiten formar la imagen de una manera más perfecta y mucho mejor que la del huequito. Pero con un huequito todavía se puede hacer. Yo tengo compañeros que trabajan todavía con cámara oscura. Porque esa cámara oscura, perdón, si le ponemos en la parte posterior donde se forma la imagen un material fotosensible, te estoy diciendo una película, te estoy diciendo un papel fotográfico o te estoy diciendo un sensor, ahí se va a formar una imagen. Se forma la imagen y se graba y se queda guardada. Esa cámara fue evolucionando, pero no es hasta el siglo XIX que se sustituye el agujerito por la primera lente. Se le llamó lente y hay fotógrafos que dicen todavía lente, como quieran decir, pero realmente es un conjunto de lentes que se llama objetivo, lo que conocemos hoy como objetivo de la cámara. Y a partir de ahí, ya en el siglo XIX, se empieza a tratar de captar, de conservar esa imagen que se formaba en la cámara oscura como tal. Hay un señor que se llama Nicéphore Niepce, francés él, que era un hombre rico y le gustaba el problema este de la imagen. Además, muchas personas trataban de conservar esa imagen. Muchos lo trataron de hacer, probando con diferentes sustancias y cosas. Pero Niepce logra por primera vez, dentro de una cámara oscura, grabar una imagen. Es una imagen que se conoce hoy en día como desde la ventana de Grasse, porque él la toma desde su casa. Te estoy hablando de 1826. Él toma esa foto. Esa foto él la tomó usando 8 horas de exposición. O sea, porque no había, no tenía las condiciones todavía para, como tenemos hoy en día, que la fotografía se hace instantánea, ¿no? 8 horas. Y esa se dice que es la primera fotografía que se tomó porque es la primera que se conserva. Está en un museo de Texas, en los Estados Unidos, en Houston, en una bóveda. No se puede abrir porque eso es, imagínate tú, se pudiera echar a perder. Pero es la primera foto que se llama. Y a él le llamó esa técnica heliografía, no le llamó fotografía. Él empieza a hacer experimentos con esto, incluso esas sustancias que él utilizó para grabar la imagen sobre una placa metálica, que fue lo que él utilizó, usó sustancias como una cosa que era betún de Judea, usaba sales de cloruro de mercurio, pero la foto la logró. Era positiva, se hacía la foto sobre la placa y ya como tal. Hay un señor en Francia, Daguerre, que se da cuenta que aquí hay un gran negocio, porque él era un gran negociante. Se pone de acuerdo con Niepce y entre los dos siguen desarrollando la fotografía. Y surge la primera técnica fotográfica de la historia de la fotografía, que en honor a Daguerre se le llamó daguerrotipo. Era una imagen que quedaba impresa en una placa metálica, que podía ser de cobre o de zinc, y ahí quedaba la imagen en un positivo. Ese fue el primer proceso que hubo fotográficamente. Eso fue el 19 de agosto de 1839. Ya vamos para 200 años casi, que se descubre el daguerrotipo. El daguerrotipo es una técnica que se usó hasta los años 1850. Todos los primeros fotógrafos empezaron a utilizar daguerrotipo. Y es en esa época, precisamente, un año después, en 1840, que llega el primer daguerrotipo a Cuba. Se hace la primera fotografía en Cuba. En marzo de 1840, por el hijo del capitán general Pedro Telle Girón. Es el que hace la primera foto ahí en lo que es la Plaza de Armas. Por ahí está la imagen. La imagen está un esquema de la foto como tal, porque realmente la imagen no existe. La imagen no existió. Entonces realmente ya sí somos muy
muy cercanos al inicio de la fotografía. En Cuba fuimos prácticamente iniciadores del mundo de la fotografía. Es más, fue el primer país, el segundo país en el mundo en tener un estudio fotográfico. Pues más adelante me gustaría, profesor, que hablemos también un poquito más sobre todas estas sustancias con las que se hacían la fotografía, porque me he dado cuenta que algunas eran tóxicas incluso. ¿Cómo no? Preocupante un poco, pero Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en nuestra próxima sección. Seguro aquí estaremos para seguir hablando de fotografía. Claro que sí. Amigos, ustedes no se levanten de su asiento porque acá continuamos descubriendo la fotografía. Cuando llega la temporada de los premios de la industria del cine, hay una categoría que llama la atención: mejor fotografía. Dentro de un filme, la fotografía es uno de los elementos del cine más importantes. Cuando se dice que un audiovisual tiene buena fotografía, se está elogiando la parte plástica de la imagen que ha de servir al mensaje que se quiere transmitir como parte de un todo cinematográfico. En el programa estaremos reconociendo la labor de grandes directores de fotografía y comenzamos con Vittorio Storaro. Vittorio Storaro nació el 24 de junio de 1940 en Roma, Italia. Es director de fotografía y camarógrafo. A los 11 años comenzó a estudiar fotografía. A los 20 se graduó como director de fotografía en el Centro Experimental de Cinematografía y su anhelado debut en el cine llegó en 1968 con el filme Giovanezzi, dirigido por el prestigioso realizador italiano Francesco Rosi. Su trabajo al lado de los más importantes directores de varios países lo llevaron a una madurez artística cada vez más sólida, algo que con el tiempo le ha permitido desarrollar una investigación en torno a las posibilidades que encierra la iluminación expresiva de las imágenes. Ha recibido alrededor de 180 premios internacionales, entre ellos 3 premios Oscars por 3 obras maestras de la cinematografía: Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola en 1979, Rojos, de Warner Beatty en 1981 y El último emperador, de Bernardo Bertolucci en 1987. Storaro ha publicado una serie de libros que enmarcan su visión acerca de la fotografía y el cine y su relación con la luz, los colores, los elementos y los símbolos. Su filosofía se inspira mayormente en la teoría de los colores de Johann Wolfgang von Goethe, la cual se centra en el efecto psicológico que tienen los diferentes colores y la manera en que los mismos influyen en la percepción de las diversas emociones. En dicha teoría, el autor alemán intentó deducir leyes de armonía del color, incluyendo la forma en la que nos afectan los colores y el fenómeno subjetivo de la visión. Goethe, en sus investigaciones, propuso un círculo de color simétrico, en contraste con el de Newton, el cual no exponía ni la simetría ni la complementariedad, elementos esenciales para el alemán. El conformista es un drama psicológico de autoengaños, adaptado de la novela de posguerra del escritor Alberto Moravia. Ubicado en Europa con el telón de fondo de la era fascista, se divide prácticamente en 2 partes, la primera en Roma y la segunda en París. La cinta ha sido elogiada como una obra maestra visual en la que el uso de los claroscuros son claves en la evolución tanto de la trama como del personaje principal, quien es un burócrata deshumanizado, buscando la normalidad en un nivel social. Dimmi, quali peccati hai commesso? Li ho commessi tutti, anche i più gravi. Tutti. Ho anche ucciso. La primera parte del filme muestra una visión claustrofóbica e intimidante en la Italia fascista, visualmente representada con una iluminación dura, sombras muy nítidas que asemejan una jaula.
En la segunda parte, ubicada en París, el personaje principal empieza a cambiar y la luz se empieza a fundir con la sombra, el claroscuro se atenúa. El color azul es predominante y expresa la forma máxima de inteligencia, que es la libertad, al tiempo que Mussolini dimite y cae el régimen fascista en Italia. Vittorio Storaro es ampliamente reconocido como uno de los más influyentes directores de fotografía en la historia del cine. Amigos, nos encontramos en la sección Los géneros y estilos de la fotografía. Acá a mi lado ya tengo nuevamente al profesor Ramón Cabrales. Buenas, profesor. Buenas. Ya estamos acá en la segunda sección del programa. Profesor, géneros y estilos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, precisamente por eso hemos puesto esta sección, porque a veces los fotógrafos no tienen una cultura fotográfica muy amplia, prácticamente hacen maravillas, pero no existe una teoría a veces de fondo sobre esas cosas. Y a veces tú le preguntas a un fotógrafo, ay, qué buena te quedó esa foto, ¿en qué estilo la hiciste? O ¿por qué te basaste en ese estilo? Y él te dice, no, que es un paisaje. El estilo no es el paisaje, el género es el paisaje. El estilo es la forma en que se hace el género. O sea, esa es la gran diferencia que hay entre género y estilo. El género va al contenido de la imagen. El género es el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta, la fotografía de boda, puede ser un género. Ese tipo de temática que estamos trabajando como tal es el género. Y el estilo es la forma en que lo hacemos. La forma en que lo hacemos. Si lo hacemos, por ejemplo, donde todo está muy nítido, donde tenemos luces y sombras, ya estamos hablando de estilo. Los estilos en general en el mundo de la fotografía, bueno, en tanto el género como los estilos vienen obviamente de la pintura, que era lo más cercano que tenían los fotógrafos cuando empezaron a hacer sus obras. Estoy hablando de los fotógrafos del 19, por lo tanto lo primero que ellos trataron de hacer fue copiar lo que hacían los pintores. Y por eso a veces se le llamaba, y es una cosa que debemos aclarar después con el tiempo, fotografía pictoricista. Pictoricista, después vamos a hablar de eso. Pero bueno, a lo que iban copiando sobre eso. ¿Qué era lo que podían copiar en aquel momento? Bueno, lo que se hacía en la pintura, paisajes, retratos, bodegones, cosas que no hubiera movimiento, porque en esa época todavía las cámaras no tenían la velocidad que tienen hoy. Y entonces eran tiempos, imagínate un retrato y la persona tenía que posar 1 minuto o 2 minutos, era imposible. Porque la persona pestañea, la persona mueve la cabeza y era imposible realmente. Entonces incluso habían unos equipos atrás para aguantar cabezas y cosas de esas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los primeros géneros fotográficos venían de la pintura. Eso que te estoy diciendo. ¿Qué hicieron los fotógrafos en general? Paisajes, y sobre todo empezaron a tratar de hacer retratos, porque el retrato era un negocio. Una pintura, para hacerla, en primer lugar tenías que tener la economía para poderle pagar a un pintor. Pero en fotografía, un retrato lo podías hacer en 1 minuto, por ejemplo. Y era mucho más económica, mucho más barata. Entonces una clase dentro de la sociedad, los que se podían hacer retratos pictóricos era la alta nobleza, la alta burguesía, pero las personas de nivel medio o más bajo no podían. Pero ya con la fotografía acuden a los estudios a hacerse retratos como tal. Surge el género retrato como el máximo exponente de la fotografía en el siglo XIX. Y hay grandes exponentes y fotógrafos que trabajaron el retrato en esa época. Te estoy hablando de la época del daguerrotipo. Ahora, los estilos en general son, como yo te decía, la forma. Por ejemplo, fotografía en blanco y negro, ¿es un estilo? No, fotografía en blanco y negro no es estilo, no es una técnica. Es una técnica. Es una técnica, eso es una técnica. El estilo va más a la composición de la fotografía. Por ejemplo, viene de la pintura, viene de los estilos de la historia del arte. Empezamos con el románico, todo lo que tiene que ver con el mundo medieval o que se parezca al medieval, decimos que es románico.
y después el gótico, como esas famosas iglesias góticas. Aquí tenemos neogótica, la iglesia de Reina, esas iglesias preciosas, esos vitrales, todo eso es muy neogótico. Y después vienen ya los estilos, sobre todo el Renacimiento. Se copia mucho a los grandes maestros de la pintura, a Miguel Ángel, a Leonardo, a Rafael, a Botticelli. Se copian y se llevan al mundo de la fotografía como tal. Incluso se hacen apropiaciones de las obras de ellos en el mundo de la fotografía. Después ya vienen los grandes estilos del siglo XIX de la pintura, que empezaríamos con el neoclásico, que casi toda la fotografía que se hace hoy en la actualidad es neoclásica, porque el neoclásico es donde todo sale muy nítido, donde la ley figura a fondo, es perfecta, donde el motivo está delante y el fondo está detrás de una manera muy bien, perfecto. Y eso es muy neoclásico en fotografía. Después vendría el romanticismo, que no va tanto a la forma, sino se mezcla un poco con el contenido, porque el romanticismo... Las personas a veces piensan que el romanticismo tiene que ver con la pareja, con el amor en pareja. La pareja es romántica, pero el romanticismo es más profundo. El romanticismo tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, y sobre todo ante la muerte, ante la pérdida. Y se dice que obviamente no hay amor que no tenga dolores, ¿sí o no? Exacto, se sufre o no. Una pérdida. Claro que se sufre. Y entonces por eso es romántico. Y hay cosas que transmiten nostalgia romántica, como puede ser un atardecer hermoso, lleno de colores, como tenemos aquí en La Habana en verano. Eso es muy romántico. Pero también vamos a un estilo que se llama realismo, y es tal vez uno de los estilos que más ha utilizado la fotografía desde sus inicios, que es acercarnos a la realidad. No es la realidad. La fotografía no es la realidad. Es una forma de ver la realidad, y muchas veces la realidad del fotógrafo. Porque si tú y yo hacemos la misma foto, no la vamos a hacer igual. Tú haces tu realidad y yo hago mi realidad. Eso lo veríamos un poco después si hablamos un poquito un día de semiótica. Y después ya al final del siglo XIX, el gran impresionismo. El impresionismo. El impresionismo, que para mí me gusta tanto en la pintura como en la fotografía, es ese estilo que usaron, por ejemplo, esos grandes maestros como Degas, Monet, que hicieron como que desenfocaban la pintura, y eso es lo que hace la fotografía. Y hay una gran discusión a veces si es que la fotografía apoyó al impresionismo o el impresionismo a la fotografía. Yo pienso que ahí hubo una amalgama entre pintores y fotógrafos para lograr ese estilo tan interesante como es el impresionismo, que son esas fotos que parecen que están medias desenfocadas, pero que realmente son maravillosas. Y ya después en el siglo XX, imagínate tú todo lo que vendría, las vanguardias. Hay fotografías vanguardistas, hay fotografías cubistas, hay fotografías surrealistas, las hay. Y hoy con los equipos que tenemos, los sistemas de edición que tenemos, se puede lograr todo lo que uno quiera en ese mundo de los estilos contemporáneos. Pero vamos más, estamos ya en el 21 y estamos ahora viviendo la época en el arte, por ejemplo, del performance, del happening. Y yo me pregunto qué sería de todos esos artistas si no usaran la fotografía de apoyo para poder captar sus obras, porque lo que queda del recuerdo es la fotografía, porque eso es arte efímero, es un momento y se pierde. Pero también en el mundo de la fotografía y de la pintura y del arte en general, hay una serie de elementos novedosos, como es el minimalismo, fotografías que con un elemento muy pequeño, un elemento simple, se logra transmitir un mensaje. Y sobre todo, algo que se trabaja mucho y que aquí en Cuba hay muchos fotógrafos que lo están haciendo, que es el conceptualismo, la fotografía conceptual. ¿En qué consiste, profesor, la fotografía conceptual? Es una fotografía que, bueno, después le dedicaremos tiempo más a ella con ejemplos y cosas, pero la fotografía conceptual es esa fotografía que nace de ti, es lo que tú quieres expresar, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu religiosidad, tu ideología política, todo eso tú lo sacas y lo plasmas en una imagen. Una imagen que a veces es minimalista, con muy pocos elementos, pero que te transmite un mensaje que tú quieres transmitir no con palabras, sino con ideas, con tu concepto, con tu forma de ver la imagen como tal. Le cuento, profesor, que mi estilo preferido es el barroco, y no me lo mencionó, Ay, así verdad, que... se me pasó, porque el barroco es el siglo XVII. Pero también, yo te decía a ti, el neoclásico, que es la ley figura fondo perfecta. Bueno, el barroco es todo lo contrario. La figura se pierde en el fondo. Son esas fotos maravillosas de claros oscuros, al estilo Caravaggio, al estilo Rembrandt, que son increíbles. Del barroco hablaremos con tiempo. Sí, que es mi estilo preferido. A mí me gusta me mucho fascina, también. pero muchísimas gracias, profesor. Entonces nos vemos en el próximo programa. Seguro, aquí estamos para seguir hablando de fotografía. Amigos, ustedes no se levanten, porque acá continuamos descubriendo la fotografía.
La fotografía nos permite decir cosas, desarrollar la habilidad de contar historias sin recurrir al lenguaje verbal. Al producir una fotografía, desarrollamos la capacidad de organizar ideas y convertirlas en discursos visuales con un sentido propio. Conozcamos a una ilustre fotógrafa. Annie Leibovitz nació el 2 de octubre de 1949 en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. Es la fotógrafa mejor pagada del mundo y ha trabajado en las más prestigiosas revistas internacionales. En 1971 obtuvo una licenciatura en Bellas Artes en el Instituto de Arte de San Francisco, California. Durante 10 años fue la fotógrafa jefa de la revista Rolling Stone. Leibovitz es más que una retratista de personas famosas e importantes. Es una mujer que desde las sombras ha moldeado la fotografía de moda, publicitarias y conceptuales, tal como la conocemos en la actualidad. Está considerada la mejor mujer fotógrafa de todo el mundo, un arte que domina y en el que lleva inmersa prácticamente toda su vida. Ha inmortalizado imágenes históricas. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que nos acompañen la próxima semana para juntos continuar descubriendo la fotografía.